serán, y de un futuro que no necesariamente va a ser mejor porque emprendan esta caminata. Es una incertidumbre. Lo que tienen a veces certidumbre es que el presente que tienen en su país es muy malo. Está Carlos Estrada con nosotros, hondureño. Carlos, gracias. Hola, Carlos. Por Muchas gracias a usted esta charla. ¿Cuánto tiempo hace que saliste de tu país? Bueno, entré en marzo del 2013 a Buenos Aires y bueno, ya son casi 6 años. Entré, bueno, o sea, mi motivo de inmigración fue básicamente por estudios. Sí. No existe la carrera de ciencia política en Honduras y bueno, este es un buen lugar, digamos, como para aprovechar tanta diversidad que existe. ¿Y cómo estás viendo, cómo estás siguiendo este fenómeno? Porque de alguna manera, ¿no? ¿Qué fenómeno organizarse con esta magnitud de gente caminando todo con un mismo objetivo? Bueno, la verdad que estas caravanas son un fenómeno de masas que es una innovación que se desarrolla prácticamente por la acumulación de demandas que no han sido escuchadas, digamos, por el contexto político en el que nos desarrollamos. Desde el 2009 en el 2009 hubo un golpe de Estado y a partir del golpe de Estado nunca regresamos a una democracia real. Estuvimos practicando siempre el autoritarismo competitivo, pero este se perdió en las últimas 2 elecciones. Carlos, vos tenés a tu familia en Honduras aún. Sí. ¿Quedaron todos? Sí, están todos, sí. ¿Y has vuelto a Honduras en este tiempo? No volviste más. Precisamente por este contexto sociopolítico en el que nos desarrollamos es bastante peligroso, independientemente de la clase social a la que pertenezcas. Si tenés algún tipo de cuestionamiento hacia la política de Estado. ¿Qué te ha contado tu familia de cómo están viviendo? Porque nosotros estamos hablando de 2 elementos fundamentales que deciden a esta migración, a organizarse y a salir. Violencia y pobreza. Claro. Bueno, en mi caso yo soy de esa capa social prácticamente privilegiada, porque soy de una clase media fluctuante, por más fluctuante que sea, está precarizada, y es un país del 100%, el 70% es pobre. Y de este 70%, casi el 50% estamos hablando que es de un estado de indigencia. Entonces, nuestra clase media es una clase media baja en comparación a las medias de Latinoamérica. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está tu familia? Pues la verdad que todo este fenómeno que se desarrolla ya pega, o sea, ya cala en el alma de casi la mayoría del 90% de la población. Es muy poca la gente que no se siente trastocada, digamos, por todo lo que está pasando. La clase media, como está precarizada, hay un impacto directo en la inversión, hay un impacto directo en el empleo, en el trabajo, y bueno, esto hace que ¿Y qué comentan de esta caravana? Porque me imagino que debe haber vecinos, ¿no? Claro. Amigos, sí. ¿Sabes? Bueno, gente que está allí. Bueno, la mayoría del hondureño tiene algún familiar, algún amigo que se fue de forma irregular hacia los Estados Unidos. Y eso es algo, bueno... Ya tiempo atrás. Tiempo atrás. Bueno, yo de la familia de mi madre, por ejemplo, tengo más de 20 primos que se fueron durante los últimos 20 años de esa forma. Claro. En general, el destino buscado es los Estados Unidos. Sí. Se vendió bajo la idea en los 90 del sueño americano. Sí. Pero ahora ya no es el sueño americano, es la pesadilla hondureña. Claro. O sea, están huyendo de Honduras y no importa realmente hacia dónde vayan. El punto es salir de Honduras. Claro. Conoces, perdóname, a 20 personas que se fueron de esa forma. ¿De qué forma se fueron? Ilegal, así como ves caminando. O sea, caminan kilómetros tras kilómetros. Ahí donde lo ves es gente que no tiene dinero, lo más que andan tal vez en su mochila es alguna mudada extra y algún artefacto que les permita a ellos desarrollarse en la peligrosidad digamos, de todo este trayecto. De todo el trayecto. Pero ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser el ingreso? Porque justamente al ser este volumen de tanta gente caminando hacia un mismo objetivo, el país que se supone que ellos quieren alcanzar va a ser hostil, evidentemente, a la hora de que ingresen. ¿Cómo ves cómo se va a desencadenar todo esto, ¿no? Lo que sucede con esta gente es que esta gente ya perdió el miedo al miedo. O sea, nosotros vivimos un contexto de tanta peligrosidad en Honduras que el caminar es algo menor que quedarse. O sea, quedarse en Honduras es más peligroso que salir. ¿Por qué? Porque la delincuencia... ¿Cómo es un día para un hondureño? ¿Se levanta, sale a la calle para estudiar o trabajar y qué pasa? Bueno, ¿O no? La vida cotidiana del hondureño es vivir a la defensiva. Vivir a la defensiva es una cuestión de
cabeza abajo, no mirar a nadie, los que estudian van a estudiar, regresan a la casa y eso es todo. O sea, no hay una comunidad realmente activa. A partir del golpe de Estado, la gente comienza a socializar. Hay una nueva forma de socializar que se fue a través de las marchas contra el gobierno. Lo que tenemos ahora con la caravana es una sumatoria de marchas. ¿Qué dijeron ellos? En vez de salir 300 todos los días, bueno, lo que vamos a hacer es acumularlas todas para irnos en grupo y protegernos entre nosotros. Claro. Y eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto impacta ante la opinión pública, impacta ante los medios de comunicación. Nadie puede ser indiferente. No, entonces se genera un problema que va más allá de la corrupción interna del país. Es una cuestión de la que prácticamente todo Centroamérica, todo México y todo Estados Unidos se siente identificado con las caravanas. Porque lo que estamos viendo son pueblos completos caminando en la calle. Desde el gobierno hondureño lo que hacen es en algún punto responsabilizar a alguna figura de la oposición, que dicen que es en realidad el que motivó esta caravana. Hubo una defensa, él dijo que solamente había subido a las redes algún cartel, algo por el estilo, sin demasiada precisión. Ahora, quiero preguntarte cuál es la incidencia de las maras en esto, de la que tanto se habla, y de la violencia que se propicia, y su relación con el partido gobernante o este gobierno militar que tienen. Hay un relato de lo que nosotros llamamos ya abiertamente la dictadura. Incluso hay partidos políticos que se llaman contra la dictadura. O sea, ya está incluso y está registrado así. Y no le importa, a la dictadura no le importa que lo llamemos dictadura. Pero bueno, regresando al punto, esta vinculación que hacen con las maras, incluso con terroristas de Medio Oriente, eso sí, es crear el relato, es crear una criminalización del migrante. Claro. A ellos no les importa que la gente migre, porque eso es lo que al final hace como un flujo de capital, porque son las remesas que reciben. A ellos, a los gobernantes. A los gobernantes les conviene eso. Y por otra parte, el crimen organizado del Triángulo Norte es lo que ellos sacan provecho de esto. Trata de personas, tráfico de diferentes productos. La ayuda que reciben de Estados Unidos es a través de este tipo de justificaciones. Entonces, esto de hablar de que están confabulados con maras, con terroristas, es un relato armado. Claro. Decían, bueno, el presidente de Guatemala decía que habían detenido más de 100 terroristas y no hay ni una sola foto de un terrorista. Para devaluar de alguna manera lo que es este fenómeno y lo que es la necesidad de la gente. Totalmente. ¿No? de esta huida. Totalmente. ¿Crees que van a tener éxito? Pues la verdad, éxito ya tiene. O sea, para mí las personas, desde el momento que ya deciden salir del estado de shock, porque es un estado de shock en el que estuvieron durante mucho tiempo después del golpe de Estado. Más antes del golpe de Estado, el golpe de Estado se ejecuta para frenar medidas que eran a favor de la población. Y aquí es donde entra, digamos, el factor de la oposición. Esta persona vinculada, digamos, Bartolo Fuentes, él, como líder de la oposición, él fue diputado en el gobierno pasado. Pero aparte de ser diputado, es defensor de derechos humanos, es periodista, entonces su figura dentro de las caravanas era muy fuerte porque era una voz activa que iba narrando y relatando cómo se estaba formando esto. Pero lo quieren responsabilizar a él como el autor, no. Claro. Esto es espontáneo. Carlos, vos sabés que cuando vos decís esto que le perdieron el miedo al miedo, ¿no? Y a mí me hace acordar mucho a relatos que tuvimos acá, sentados en tu mismo lugar, de migrantes venezolanos que han llegado. Y vos tenés una mirada bastante clara de lo que pasa ahí y has estado los últimos... ¿Cuántos años hace que estás en Argentina? 6 años. 6 años. Sí. ¿Y has visto lo que pasó también con unas migraciones parecidas de venezolanos hacia el sur, fundamentalmente? Bueno, ¿ves algunos puntos de contacto respecto a Hay puntos coincidentes y hay puntos que obviamente no se pueden extrapolar. O sea, este tipo de migración no se puede extrapolar con la de Venezuela, por ejemplo. O sea, hay puntos de coincidencia. Conflicto social, conflicto político. Sí, pobreza. Pobreza, precariedad en algunos puntos de la sociedad. Eso podemos hablarlo de forma superficial. Ahora, las causas y las consecuencias son totalmente diferentes. O sea, en el caso de Honduras, tenemos una profundización de un modelo, en este caso neoliberal, que incluso ya no es neoliberal, ya se pasó. O sea, ya es más como un laboratorio a ver qué pasa. Y por el otro lado, en Venezuela, es un proceso socialista que va encaminado hacia otra matriz. Opera de diferente manera.
nosotros en la facultad también lo estudiamos. Claro. En la facultad vemos este tipo de migración de venezolanos en Argentina es bastante diversa, pero hay una cuestión que, a diferencia de la nuestra, se diferencia claramente, y es que la migración de venezolanos que vienen hacia Buenos Aires es una clase media empobrecida por este deterioro que existe en los últimos años, Sí. pero que no tiene un problema estructural. El problema de hambre no existe en esta masa. El problema de hambre tal vez es otra masa que va hacia Perú, que va hacia Colombia, Claro, que va claro. hacia Panamá, porque aquí el costo de vida en Argentina es muy alto. Muy. O sea que algún recurso son profesionales, profesionales, es otro, exactamente. claro, o han ido ahorrando, Claro. han tenido alguna tarea y les ha posibilitado, Claro. igual últimamente ya se veía de todo porque Sí. igual faltaban, ¿no? Sí, Elementos esenciales, Claro. medicamentos, comida, y esto ya afecta a todos. Y en Honduras vos decís que es distinto, porque la generalidad Es gente una sin pobreza, recursos. sí. Es una pobreza extrema. Y la clase media, por ejemplo, no migra porque tiene algún estatus interno que los protege dentro del sistema. Y los que migran, digamos, de mi generación, con los que yo me gradué del colegio, es una clase media ascendente, casi clase media alta. Y esta gente, al ver esto, le conmueve tanto, le duele tanto, pero del mismo miedo que tienen. No salen. No, estos sí salen. Ujú. Estos sí están viviendo en Estados Unidos, estos sí viven en Europa, pero cuando usted revisa sus redes sociales, se da cuenta que esto ya traspasó incluso las clases sociales. O sea, esto ya es, incluso derechas e izquierdas dentro de un mismo país están en contra de un régimen que no les satisface a ninguno. Clarísimo. Situación por demás de crítica. Gracias por darnos tu testimonio, Carlos. Bueno, ya saben, ahora, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a